Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Vamos a conversar, Juan Martín. Primero, pues te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. Gracias por esta oportunidad. Y conversar contigo para hacer, pues, un análisis o revisar este panorama que está preocupando Juan Martín. Recientemente hay 2 homicidios de los que hemos sido testigos, uno del abogado David Cohen y otro del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. 2 casos mediáticamente que se han dado a conocer, donde vemos a jóvenes involucrados como autores materiales en estos homicidios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú ves en el panorama? ¿Han sido blanco fácil de la delincuencia organizada? ¿Cuál es el contexto que están viviendo las juventudes para llegar a estos momentos tan críticos? Sí, yo creo que tenemos que dolernos y al mismo tiempo llamar a la acción. Tenemos ya pues casi 2 décadas de que la seguridad pública se militarizó. Se inició lo que con Felipe Calderón la llamada guerra contra las drogas, y esto llevó a que los, digamos, criminales literalmente construyeran ejércitos privados, y esto lo han hecho a partir del reclutamiento forzado. Si nosotros miramos las personas desaparecidas, más de 133,000, observaremos que la mayoría o un número muy importante de ellos son hombres jóvenes, adolescentes y hombres jóvenes. Y en el segmento de mujeres son pues adolescentes, niñas y mujeres jóvenes. Bueno, el caso concreto que tenemos ahora, muy lamentable, del alcalde y el agresor se identificó que estaba entre 17 y 19, y ayer se confirmó que es una persona menor de 18 años de edad. El caso también de una persona muy joven que ataca a este abogado en la Ciudad de México. También, Guadalupe, recordemos el caso muy reciente de otro niño de 14 años en Tabasco, Sí. y la lista es bastante larga. Incluso si hacemos un recuento, en 2010 el Ponchis en Morelos. Esto es lo que llamamos reclutamiento forzado. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011 le pidió al Estado mexicano, lo más importante, tipificarlo en el Código Penal, y esto es importante separarlo del delito de trata. Esto nos permite poder tener un registro para poder saber cómo va avanzando, cómo lo podemos estar conteniendo. Nos permitiría crear programas de rescate o programas de desvinculación de estas personas adolescentes. Y por otra parte, y es la más importante, generar programas y acciones de prevención. Y esto es lamentablemente lo que no estamos teniendo, Guadalupe. Y en un primer estudio que me tocó coordinar en 2010, Sí. identificamos que cada año son reclutados entre 35 y 40,000 adolescentes. Y en otro estudio, en 2020, que hicimos con el Observatorio Ciudadano para la Seguridad, y yéndonos a los factores de riesgo, identificamos entre 140,000 y 250,000 en riesgo potencial, porque están en zonas de control criminal, porque están fuera de la escuela, trayectorias carcelarias, consumo de sustancias, violencia familiar. Es decir, los indicadores los conocemos y podemos intervenir. Precisamente el día de ayer hicimos pública una carta privada que habíamos enviado a la presidenta, haciéndole un llamado para que reconozca que esto ya es un tema de seguridad nacional. Es decir, no es que los adolescentes sean el peligro, al contrario, adolescentes y jóvenes están cada vez en mayor riesgo, pero sobre todo, en Guadalupe, tenemos que quitarle la base operativa a los grupos criminales. Es así de simple. Sin soldados no hay quien dispare. Si sancionamos el reclutamiento, si lo prevenimos, le quitamos la base operativa a los grupos criminales, y esto reduce pues asesinatos como los que estamos hablando, desapariciones u otro tipo de delitos y confrontación con el Estado. Confiamos en que la presidenta pueda, con el conocimiento y el dominio que tiene, pueda tomar esta decisión estratégica y legislar muy pronto, o enviar una iniciativa para que legisle lo antes posible este reclutamiento y sean sancionados los criminales.
Buenos días, Juan Martín. Te saluda Elvira Angélica Rivera. Con esto, este panorama que tú nos das, pues también podríamos hablar de una especie de abandono que han sufrido en los últimos años las infancias, particularmente las adolescencias, y que también podría encajar un poco en esta intención de ir a las causas, de atender las causas para evitar pues que esto se propague, particularmente pues que los menores estén en manos de la delincuencia organizada y que de alguna forma pues los manden a cometer este tipo de delitos. Juan Martín, saber si va encaminado eso a seguir atendiendo las causas con especial énfasis en las adolescencias, y también que nos hables un poco de esta revictimización que se hace de estas adolescencias frente a estos crímenes que se vuelven mediáticos, también por supuesto indignantes, pero que tienen como otra víctima a un menor de edad. Sin duda, Elvira, mira, yo creo que tenemos que recordar que tienen este doble rol. Son víctimas y son perpetradores. Y el caso muy lamentable en Michoacán nos lo recuerda, pero creo que es muy importante recordar e insistir que les fallamos. Así como le fallamos al alcalde, le fallamos al abogado, le estamos fallando a las víctimas que son asesinadas, le estamos fallando antes a estos adolescentes, a estos niños que están sin las condiciones que les permitan tener protección. Por otra parte, el hecho de que garanticemos impunidad a los criminales y no sean sancionados alimenta que este delito se repita. Y lo más doloroso de esto, Elvira, es que lamentablemente los usan como desechables. Este caso terrible en Michoacán era obvio que esta manera en la que hicieron este ataque no tenía la posibilidad de este adolescente de escapar de ninguna manera. Y la palabra es muy fuerte, pero sí tenemos que señalar que nosotros como sociedad tenemos también corresponsabilidad tanto en protegerlos lo más posible en los entornos familiares, en los entornos comunitarios, buscar que se mantengan en la escuela, que no atraviesen por experiencias de consumo, lo más que podamos en nuestro alcance. Le toca al Estado claramente haciendo acciones preventivas como las que pueden estar realizando, pero si no tipificamos, estamos permitiendo que este delito se repita. Ahora, han sido muy claros también en este asunto, Juan Martín, quienes están estudiando toda esta situación por lo que atraviesan las infancias y juventudes, del no caer en la tentación de disminuir la edad para ser sancionados, porque como bien dices, ellos son víctimas y victimarios, y se estaría abriendo ahí también un espacio dentro de las leyes, dentro de la legalidad, para que estos grupos del crimen organizado que los ven como su botín, como sus personas que pueden reclutar para que pudieran continuar con esta medida. ¿Qué tan en serio tenemos que tomarnos este asunto a nivel legal, cuidando también estos temas para que los jóvenes tampoco puedan ser revictimizados, que es otra palabra que también encaja muy bien en lo que estamos hablando esta mañana? Sin duda, Guadalupe, y mira, creo que la tentación frente al dolor de pensar en que hay que castigarlos de una manera diferente a los adolescentes se puede dar y se comprenden las víctimas, pero el Estado mexicano y el avance que tenemos, somos uno de los países con el mayor avance legal a favor de los derechos de niños y niñas, esto ya no puede cambiar. Y esto implicaría también reconocer así claramente que en tanto nosotros tomemos acciones preventivas vamos a poder en mucha medida evitar esto, pero también no caer en la tentación, estamos comentando, de pensar en bajas de edad penal o otras formas de revictimización, como Sí. lo que hizo ayer el fiscal de exhibir los restos humanos o los datos personales de este adolescente, que la ley lo protege, aun cuando haya cometido este delito tan grave, no se puede transmitir ni usar su identidad porque esto viola la ley. Y creo que este tipo de cosas no podemos permitirlas, sobre todo si queremos que lo que estamos hablando, que se respete la ley, que se logre proteger a niños, niñas y adolescentes, sea real y contundente. Tenemos mucho por hacer. Creo que, insisto, es la oportunidad que la presidenta tome esta decisión estratégica, tipifique urgentemente para que podamos desarrollar acciones en los territorios a nivel preventivo, las familias, las escuelas, y sancionar a estos criminales que están encontrando en ellos literalmente carne de cañón para sus crímenes.
En esta misma prevención, en ese sentido de lo que hablas, Juan Martín, ¿dónde queda la salud mental de las infancias y de las adolescencias? Porque si bien en los ejemplos recientes pues hablamos de grupos de delincuencia organizada, pero también hay otros casos aislados en donde pues han actuado menores de edad bajo algún argumento, bajo sus propias justificaciones y han atacado a otras personas, les han quitado la vida, como también los casos que veíamos en el CCH Sur. ¿Dónde queda la salud mental y también la responsabilidad de todos los integrantes de una sociedad, como bien lo decías, escuela, familia, autoridades en conjunto para atender la salud mental de las y los jóvenes? Sí, tenemos que asumir que pues toda violencia tiene impactos, la violencia criminal, la violencia familiar, la violencia institucional, y este impacto se individualiza en problemáticas tan graves como lo que sucedió en el CCH Sur. Es muy importante que cuando hablamos de acciones preventivas, identifiquemos que la escuela es el mejor lugar para tener estas alertas tempranas. Es central y la experiencia, la evidencia nos cuenta que cuando los niños, las personas jóvenes, las chicas tienen espacios de participación, espacios deportivos, culturales, las escuelas, su comunidad, cualquier actividad que les permita socializar, encontrar identidad y pertenencia, tienen la posibilidad de encontrar otras formas de resignificar el mundo y reducir el impacto negativo en su salud mental. Esta se agudiza, se hace un problema cuando están aislados, cuando están mucho tiempo en pantallas, cuando no tienen redes positivas y obviamente cuando no tienen una atención oportuna. Bueno, pues seguimos muy pendientes sobre todo de esta respuesta que, como bien dices, esperan de la carta que enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta problemática que tiene que ver con medidas legislativas, apuntar al Congreso para sancionar más el reclutamiento de infancias y adolescencias y juventudes también por parte del crimen organizado. Juan Martín, siempre es un gusto platicar contigo, analizar estos temas y seguimos en comunicación permanente. Muchas gracias, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Gracias, Juan. Guadalupe, Angélica, gracias, lindo día. Cuídense mucho, hasta luego. Igual para ti, un abrazo.